Muy bien, chicos, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase virtual de medicina legal. Nuevamente les saluda el doctor Reinaldo Gálvez. Estamos dando continuidad a nuestras clases de tal manera que no se perjudiquen y podamos concluir con la parte académica que se encuentra cronogramado para el avance de la materia. Muy bien. Muchachos, la anterior clase habíamos hablado acerca de los fenómenos cadavéricos. Entiéndase que en este periodo estamos ingresando ya a una etapa donde nos enfocamos a entender lo que es la evolución de la muerte. En la anterior clase ya habíamos concluido acerca de cuáles son los fenómenos cadavéricos tempranos, tardíos, conservadores, y básicamente se les ha dado ciertos parámetros para la evaluación de la data de muerte. Entiéndase como la data de muerte, el tiempo o el diagnóstico del tiempo de evolución de un cadáver. En otras palabras, la medicina legal utiliza un denominativo cronotanatodiagnóstico, que significa diagnosticar el tiempo de muerte. Un objetivo trascendental importante para el médico forense es de precisar por lo menos la cercanía del tiempo de evolución de un cadáver. Ahora vamos a ingresar a la siguiente etapa. Una vez que reconocemos las características de un cadáver, que conocemos cuáles son las estrategias para el levantamiento de un cadáver, pues ese cadáver va a ser trasladado, ¿no? Va a ser trasladado a un recinto de estudio. Muchas veces en la Universidad de La Paz tenemos el Instituto de Investigaciones Forenses, el IDIF. Una vez que se restablezca, pues, tal vez estoy programando poder hacer una visita al Instituto de Investigaciones Forenses. Nos vamos a sacar un tiempito para conocer las instalaciones, ver sus características, ver los equipos que tienen. Está en trámite todavía esto. Sin embargo, como estudiantes del área de medicina legal que van a estar en contacto ante situaciones vinculados a fallecimiento de personas, pacientes, o en definitiva ante un proceso judicial donde tal vez su opinión o por lo menos la orientación puede ser importante, ahora nos vamos a abocar a conocer las características que tiene una autopsia médico-legal. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen buena recepción del audio. ¿Podrían ustedes, por favor, confirmarme? Sí, doctor, se escucha bien. Muy bien, Lisbeth. Hay buen ambiente, ¿no? Excelente, gracias. El audio, ¿cómo vamos, chicos? Perdón, la imagen, sin problema. Están ingresando el resto de sus compañeros. Perfecto. Entonces vamos a utilizar el tiempo de manera apropiada para que podamos terminar también a tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, una autopsia médico-legal tiene ciertas características importantes. Primero, que tiene objetivos, y dentro de estos objetivos que tiene el médico forense, en definitiva, es conocer e investigar la muerte. Dijimos que la autopsia, para que se realice esta misma desde un punto de vista legal, tiene un requisito muy importante, y es que la muerte debería ser catalogada como muerte violenta. Estamos hablando de autopsias médico-legales. Sin embargo, también aquellas muertes sospechosas, indeterminadas, donde todavía existe la duda de la razón, el mecanismo de fallecimiento de una persona, pues entra dentro de la posibilidad de realizar una autopsia médico-legal. Existen autopsias que deben ser de origen obligatorio, como por ejemplo la autopsia súbita. Ese conductor, ese chofer que estaba resguardando su camión en la carretera, en la cual no se sabe la razón de su fallecimiento, si ha sido una patología, eh, si ha sido por inanición, si ha sido un infarto o cualquier otro elemento, pues ha sido catalogado como muerte súbita. Por lo tanto, obedece realizar una autopsia de carácter médico-legal.
persona que ha fallecido posiblemente por un factor sospechoso de anafilaxia o envenenamiento, personas que tienen el riesgo de haber sufrido intoxicación, suicidio, homicidio, entran dentro del universo que se va a realizar el estudio de una autopsia médico-legal. Ahora, definitivamente existen fallecimientos o muertes que los catalogamos como muertes de carácter natural, una enfermedad, un tratamiento crónico, tuberculosis, COVID, enfermedades inmunitarias, enfermedades endócrinas degenerativas, que ya tienen un proceso de evolución crónico, pero cuya patología es conocida, pues también se va a realizar una autopsia, pero esta autopsia va a ser de carácter clínica, que enseguida vamos a ver la diferencia. Muy bien. Hay estudiantes que están en espera, les vamos a permitir el ingreso. Ok, entonces, tomen en cuenta que estas autopsias, sobre todo las que van vinculadas a una muerte de origen violenta, debe obligatoriamente realizarse un estudio de estas características. ¿Para qué estamos aprendiendo esto? Primero, para que ustedes conozcan qué es una autopsia, conozcan sus implicancias de carácter médico-legal, ya algunos elementos lo he adelantado, y que dentro del proceso de la autopsia también se realizan ciertas técnicas. Por lo tanto, en el momento que ustedes estén en diálogo con otros colegas o en intervención como médicos del área clínica o de emergencias, pues puedan desenvolverse de manera apropiada, utilizando también un vocabulario apropiado. La autopsia puede tener distintos nombres. Hay algunos denominativos que al final son como sinónimos. El denominativo autopsia, por ejemplo, muchos lo conocen también como necropsia, aunque existen ciertas diferencias que lo vamos a mencionar. Eh, Podríamos mencionar que, al igual que los otros procedimientos clínicos que ustedes conocen, que hacen en la práctica en distintas especialidades, pues la autopsia también tiene un componente científico y es considerado como un método, ¿no? Anatomopatológico. Eso significa que también durante el proceso vamos a observar órganos, vamos a retirar muestras de esos órganos, por eso se lo conoce como método anatomopatológico, y que de todas maneras va a realizar un estudio descriptivo, total, minucioso del cuerpo humano. Obviamente, la autopsia va a ser realizado en un cadáver, por lo tanto es post-mortem. No se va a realizar una autopsia pre-mortem, o sea, una persona no se le puede, que está con vida, imposible hacer una autopsia. Entonces, ese procedimiento anatomopatológico se realiza en la etapa post-mortem. ¿Con qué objetivos? Uno de ellos ya les he mencionado: investigar la causa de muerte, investigar, determinar el mecanismo, la manera de muerte, identificar la data de muerte, por ejemplo, pero también existen otros objetivos que pueden ser de carácter asistencial, sobre todo cuando a ustedes se les quiere mostrar cómo es la secuencia de un procedimiento de una autopsia. Puede también ser de carácter legal o investigativo, sobre todo cuando hay implicación de elementos de el desbloqueo. Aparentemente fallece por un proyectil de arma de fuego calibre, son sus propios compañeros que han disparado ese arma de fuego. Entonces, en esos procedimientos de investigación también es obligatorio realizar la autopsia. Definitivamente, si bien se hacen a las personas, también se los puede hacer a los animales, y etimológicamente, si nosotros nos concentramos en percibir o describir lo que es la autopsia, auto significa uno mismo y opsis, observar. Significa observar uno mismo con los propios ojos durante el proceso investigativo del cuerpo humano. Ok, continuamos. Otra definición, aparte de la anatomopatológica, la podemos conocer como un procedimiento también de carácter médico quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿por qué de carácter médico quirúrgico? Lo vamos a realizar
nosotros como profesionales de salud, y lo que implica que vamos a realizar cortes, descripción de órganos internos, se hacen incisiones, por lo tanto, definitivamente también es un procedimiento de carácter quirúrgico, que se realiza de manera post-mortem, destinado a identificar lo que se les mencionó, la causa de muerte. ¿Por qué ha fallecido esta persona? ¿Ha sido un suicidio? ¿Ha sido un homicidio? ¿Ha sido un accidente? ¿Ha sido una intoxicación? O también, como complemento, verificar las condiciones que han producido, ¿no?, este fallecimiento, en la cual la actividad del procedimiento médico quirúrgico que vamos a realizar en este cadáver tiene que ser de carácter sistemático. Las aperturas, las incisiones que vamos a realizar en el cadáver van a ser precisas, en orden descendente, de manera prolija, o sea, no tampoco es cortar por cortar, no es una carnicería, no es cortar órganos y qué me importa si la persona ha fallecido, no, tiene que tener un orden, debe ser completo, y al decir autopsia completa, me refiero a que debe tener una secuencia de cortes en distintas cavidades, principalmente las 5 cavidades que son importantes en toda autopsia, para ser considerada como completa. Por ejemplo, se tiene que abrir la cavidad craneana, se tiene que abrir la cavidad torácica, se tiene que abrir la cavidad cardíaca, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, ¿no? Entonces, estas cavidades deben ser observadas, deben ser estudiadas, por lo tanto, debe ser por esa razón completo. Por más que el paciente haya fallecido por una causa que está muy obvia, como por ejemplo un proyectil de arma de fuego, ello no significa que no tengamos que evidenciar el resto de los sistemas. Puede tener la autopsia otros nombres como sinónimos, como les había mencionado, la necropsia, algunos le denominan algunos textos como abducción, o también conocido como mortopsia, que también es otro término médico legal. Ahora, lo que les mencionaba, la autopsia puede tener ciertas connotaciones. Primero que cuando hablamos de la clasificación, podemos diferenciar dos tipos de autopsia. Las que vamos a realizar en el hospital, que no tiene un componente específico de carácter legal, eso significa que no es para buscar un resarcimiento económico, no es por un proceso investigativo de carácter violento, pero posiblemente uno de los valores que tiene la autopsia clínica es el de investigar la misma enfermedad, ¿no? Obviamente que existen autopsias que se van a realizar en los hospitales, sobre todo cuando está involucrado un componente ya legal, que puede ser, por ejemplo, la negligencia, la imprudencia, la impericia. Imagínense dejar una gasa contaminada en cavidad abdominal, no haber hecho un conteo apropiado de los instrumentos y de pronto se retira un coger del abdomen, o se ha seccionado eh, el uréter, o durante la sutura se ha hecho una compresión de una arteria, una vena que ha impedido el flujo sanguíneo. Entonces, hay situaciones que pueden generar y convertirse en autopsias de tipo legal, pero usualmente las anatomoclínicas se hacen con el objetivo de investigación académica, es decir, significa investigar la muerte, investigar cómo ese tumor se ha desarrollado, cuál ha sido el desenlace del resto de los órganos, es de carácter más académico, investigativo, por eso que estas autopsias clínicas se realizan en los hospitales. Y de hecho, esas autopsias también no necesariamente tienen que ser totales, lo que significa que tal vez uno puede enfocar el lugar o el órgano afectado con precisión, por ejemplo, solamente focalizarse a nivel de riñón, a nivel del abdomen, dependiendo del procedimiento médico quirúrgico que se haya realizado. Sin embargo, la otra variedad de autopsia, al margen de la anatomoclínica que es en un hospital, tenemos las autopsias médico-legales. Estas médico-legales son las de carácter punitivo, son con un objetivo de resarcimiento económico. La autopsia médico-legal tiene el objetivo de identificar
las razones del fallecimiento y a través de esto iniciar un proceso legal ante la persona o las personas que han provocado el fallecimiento de ese cadáver, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si recordamos lo que se ha mencionado, la autopsia médico-clínico o médico-clínica tiene diferencias en relación a la autopsia médico-legal. Por ejemplo, las autopsias médico-clínicas simplemente el médico tratante o el patólogo del hospital la solicita a los familiares, ¿no? Determinado médico de hospital, al identificar que el paciente ha fallecido, pues en una junta o simplemente por la solicitud del médico tratante, pues habla con la familia del paciente y le solicita que autoricen la autopsia. Por lo tanto, una autopsia médico-clínica debe ser autorizada por familiares de la persona fallecida. Como les dije, tiene un objetivo de investigación, tiene un objetivo del área asistencial, docente, y usualmente lo hace el patólogo, ¿no? Del hospital. Y algo muy importante, la autorización de los familiares. Sin embargo, las autopsias médico-legales, esas autopsias médico-legales, tienen otra connotación. Las autopsias médico-legales son solicitadas y ejercidas de manera obligatoria por el juez. Entonces, aquí hay un elemento muy importante. Las autopsias médico-legales no van a ser autorizadas por la familia. Las autopsias médico-legales se hacen por ley. Es parte de un procedimiento legal. Es obligatorio, sobre todo en situaciones de muerte violenta. Entonces, no es que aquí se necesita el permiso. Si hay una persona que ha fallecido en un accidente de tránsito, no es que el forense le va a pedir permiso al juez, perdón, a la familia. Aquí automáticamente, según nuestro Código Penal, toda muerte de carácter violenta, estamos hablando accidentes de tránsito, envenenamiento, suicidio, homicidio, asesinato, automáticamente, y la policía también lo conoce, el juez y el médico forense está obligado a efectivizar los procedimientos para la autopsia sin necesidad de autorización de la familia. Por lo tanto, es parte de un procedimiento que compete estrictamente a la fiscalía. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a realizar la autopsia? A diferencia de la médico clínica, va a ser el forense. En las autopsias clínicas los realiza el patólogo. En las autopsias médico-legales los realiza el médico forense. No se requiere autorización de la familia porque es parte del procedimiento médico-legal que está. La autopsia médico-legal, pues definitivamente no se requiere autorización. Ello significa que si bien se van a tomar algunas muestras, pues los órganos se van a quedar dentro del cadáver. En una autopsia anatomoclínica de carácter patológico, los órganos muchas veces son extraídos porque se las estudia en su totalidad, se hacen cortes, se las conserva en formol para posteriores estudios macroscópicos y microscópicos inclusive. Eso es lo que se hace en el hospital. Pero en la autopsia médico-legal, simplemente como es un procedimiento de tipo legal, se extraen porciones mínimas para estudiar, para verificar. Esas son diferencias que se tiene en relación a un hospital a la morgue, por ejemplo. Ahora, nos estamos enfocando exclusivamente en la autopsia legal. Por lo tanto, un elemento trascendental es que esa autopsia debe ser completa. Y al mencionar que debe ser una autopsia completa, significa, y les recuerdo nuevamente, la apertura de las cavidades. Hay 5 cavidades muy importantes
que deben ser estudiadas por el médico forense y deben ser aperturadas de manera obligatoria. El no realizar la apertura de esas cavidades, pues puede, puede uno puede intuir de que la autopsia va a ser observada porque se lo considera como una autopsia incompleta. ¿Cuáles son esas cavidades que se debe estudiar? La cavidad craneana 1, la cavidad cardíaca 2, la cavidad abdominal 3, la cavidad abdominal, la torácica 4, la cavidad pélvica 5, ¿no? Esas son las 5 cavidades que se tiene que hacer la apertura obligatoria. En todo este proceso debe ser metódico, debe ser ilustrado, debe ser planificado y obviamente también se debe tomar precaución porque estas autopsias pueden ser grabadas, deben ser registradas porque tienen un objetivo de carácter médico-legal, donde se tiene que demostrar la hora, la fecha de la autopsia, el procedimiento y quiénes han intervenido en esa misma autopsia. Por lo tanto, para ir recapitulando un poquito respecto a la autopsia médico-legal, sus objetivos: establecer la causa de muerte, ¿ya? ¿Por qué razones ha fallecido ese cadáver? ¿Ha sido esa persona? ¿Ha sido homicidio? ¿Ha sido suicidio? ¿Ha sido un accidente? Obviamente dentro de la causa de muerte está establecer los mecanismos. ¿Qué elementos han provocado el fallecimiento? ¿Ha sido heridas cortantes, heridas lacerantes, ha sido el uso de armas de fuego, ha sido un accidente de tránsito? Depende mucho del mecanismo a establecer. Y otro elemento muy importante es establecer la data de muerte. En otras palabras, la fecha de muerte. Para, para el juez va a ser muy importante que se establezca la data de muerte, que más o menos se trate de intuir cuántas horas o cuántos días o semanas de fallecido tiene ese cadáver. Está establecido dentro de los objetivos. Y otro objetivo tan importante es que muchas de las autopsias que se realizan dentro de la morgue judicial es con el objetivo exclusivamente de identificar al cadáver. Y esa identificación del cadáver se va a basar en una serie de procedimientos técnicos, como por ejemplo, hay cadáveres que ingresan decapitados, donde no se ve el rostro, no se reconoce si es varón o mujer, porque solamente han traído restos o porciones de extremidades amputados, ¿no? Decapitados. Entonces muchas veces se lo identifica por radiografías, por tatuajes, por cicatrices, elementos que pueda uno contrastar con lo que la familia pueda referir. Y otro elemento muy importante es que durante la autopsia médico-legal, inclusive uno puede reconstruir el origen de esas lesiones, como que más o menos puedes recrear cómo han sucedido la secuencia de eventos que han desencadenado el fallecimiento. Por ejemplo, evaluando el cadáver, podemos ver la trayectoria de un proyectil, podemos intuir más o menos de dónde ha sido disparado, qué órganos han utilizado, se va a establecer la profundidad de una lesión por arma de fuego, arma blanca, cómo ha ingresado, en qué porciones. Entonces, se puede llegar a reconstruir más o menos en función a la evaluación de las lesiones que se han identificado en ese cadáver. Bueno, entonces, básicamente esos han sido los objetivos importantes, dentro de ellos la identidad del fallecido, porque muchos no tienen inclusive ni carnet de identidad ni identificación, entonces uno tiene que ver todos esos detalles, ¿ya? Ahora, en esta autopsia médico-legal, como les había mencionado a un inicio, se puede establecer las causas que había mencionado. Un ejemplo, la muerte o muertes de carácter violento, uso de armas blancas, uso de armas de fuego, lo que les había comentado, ¿no? El overkill, el asesinato por múltiples
lesiones punzocortantes generadas por un arma blanca. Uno puede contar la secuencia de cantidad de veces que ha sido dañado por las heridas punzocortantes, a veces 30, 50, 200 apuñalamientos. Incluso uno puede ver cuál se ha sobrepuesto a qué corte. Toda muerte que puede ser identificada en un recinto cerrado, como por ejemplo lugares donde van a proteger a niños, como por ejemplo guarderías, muertes que suceden en espacios públicos, como la cárcel, en recintos carcelarios, durante la estancia en alguna oficina, por ejemplo. Recuerden ustedes que hace años hubo la quema de la alcaldía del Alto, por ejemplo, donde 7 personas han fallecido calcinadas, o muertes súbitas dentro de estos lugares privados o públicos deben ser obligatoriamente trasladados para una autopsia médico legal. Cuando se observan lesiones que no explican la razón de su muerte, de pronto vemos una persona que no se ve ningún signo aparente de violencia, pero hay hongo de espuma o hay pequeñas petequias dispersas en las escleras o puntos hemorrágicos sospechosos, pues hay que hacer la identificación de la causa de muerte a través de una autopsia. Cualquier muerte de una mujer con proceso de embarazo que ha sido interrumpido, abortos antes de término, pues necesariamente se hace la autopsia. Y obviamente fallecimientos de personas extranjeras de otras nacionalidades, pues se realice antes de repatriar el cadáver, se debe realizar el estudio. Acuérdense ustedes el caso del soldadito, ¿no? Que estaba en Cobija, cerca del río. Aparentemente a las 5 de la mañana había ido a lavar su ropa y por alguna razón pierde la conciencia, no se sabe si ha sido empujado, si lo han asfixiado, le encuentran con sospechas de asfixia, todavía jadeando, con dificultad respiratoria, lo trasladan a la frontera donde es atendido en un hospital de Brasil y fallece en el hospital. Eh, Dentro de lo que es la legislación brasilera, obviamente personas atendidas extranjeras y que han fallecido también deben ser sometidas a una autopsia. Entonces, a ese soldadito le han realizado el procedimiento de la autopsia, le han hecho estudios de los órganos internos. Ustedes saben que el procedimiento incluye abrir el cráneo, abrir el tórax, el abdomen, buscar las razones de su fallecimiento, más si estaba en un recinto cuartelario, por ejemplo, y una vez que han certificado la causa de muerte, se lo ha repatriado. Y el cadáver ha sido trasladado de Cobija, lo han trasladado a Oruro, los familiares los reciben y ahí es donde ellos observan que a su hijo, eh, a la prensa, ¿no? Porque desconocen, digamos, el procedimiento, pues mencionan que le han sacado los órganos, que le han sacado los ojos, que han traficado por poco los órganos en Brasil. Entonces hicieron una denuncia a la Defensoría del Pueblo, todo, pero tengan en cuenta que la normativa ante la presencia de un cadáver extranjero es realizar la autopsia, y definitivamente, como ese soldadito falleció en la frontera y fue atendido en Brasil, pues le han tenido que realizar el procedimiento, ¿no? Entonces, las personas obviamente pueden desconocer y bajo esos términos pueden hacer sus observaciones. Los fallecimientos durante una actividad profesional, en el trabajo, o la muerte dentro de la actividad laboral también requiere realizar la autopsia. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años cuando trabajaba en Soboce, eh, una señora vino a buscar a su esposo. El señor trabajaba en la empresa y ya era una semana que no venía. La planilla laboral tampoco reportaba que la asistencia de esta persona, ¿no? Al trabajo. Era un estibador, o sea, trabajaba en Viacha, vivía en Viacha, pero súbitamente había desaparecido.
Se realizaron investigaciones, o sea, toda la actividad, la empresa estaba normal, y de pronto, bajo esas consideraciones y ante la sospecha, porque le habían visto en algunas cámaras de seguridad que había ingresado pero no había salido, se hace la investigación y se paraliza, después de una semana, se paralizan todos los equipos de la chancadora, de donde se muelen las piedras, todo para hacer el cemento. Y cuando vamos a verificar y entramos a esas áreas de dependencia, pues encontramos unas botas, ¿ya? Unas botas, y ustedes saben que las botas de trabajo están con cubierta metálica, son de cuero bastante duro, y investigamos y encontramos restos de un overol. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Por alguna razón, no sé si alguien lo ha empujado o se ha resbalado, pero esta persona ha caído a la chancadora, a la molienda, y definitivamente pues el equipo ha continuado trabajando y básicamente la persona ha sido triturada por la chancadora, por la molienda, y son bloques de fierros y piedras que se mueven para moler las piedras, por lo tanto el cuerpo se desapareció y solamente logramos rescatar restos de una bota, unos overoles y la piel, básicamente era una piel, restos como cuero, ¿no? Alargados, porque básicamente había triturado los huesos, los músculos, y como la piel es elástica, pues hemos sacado como una lona más o menos de piel, y las botas y el overol. Entonces, ¿qué autopsia podríamos hacer más que la reconstrucción de la escena y verificar las botas, la ausencia de la persona, todo para precisar la identidad? Entonces, las muertes bajo riesgo nacional también implica realizar una autopsia de carácter obligatorio. Entonces, en las consideraciones médico-legales está todo lo que les he mencionado. Determinar esos factores que han provocado la lesión. Básicamente, en una autopsia, chicos, se aplica lo que ustedes han aprendido. Todo lo que han aprendido de lesionología lo van a aplicar en una autopsia. O sea, significa en una autopsia hacer un estudio de las lesiones, equimosis, contusiones, heridas cortantes, lacerantes, abrasiones. Se determina cuánto tiempo de fallecido tiene, si se puede encontrar algunas huellas, rastros, manchas. Obviamente para la autopsia también un objetivo muy importante va a ser desde colectar indicios, y el cadáver puede llevar fibras, materiales microscópicos, los indicios, ¿no? Que han sido transportados del agresor hacia la víctima. Entonces, por eso es importante que la autopsia no solamente comienza con la apertura de la piel, no comienza con cortar el abdomen y los órganos. La autopsia comienza en el momento mismo que el cadáver llega a la morgue, y comienza desde la primera prenda que vayamos a estudiar. O sea, la ropa con la que está vestida es importante para el médico forense. Previa a hacer el corte del cadáver, más importante va a ser recolectar elementos que pueden estar adheridos hacia la ropa de esta persona. Por ejemplo, pelos, cabellos, sangre, ¿no? Puede existir vestigios en las uñas, por lo tanto, es importante recortar las uñas del cadáver y llevarlas para hacer una recolección de vestigios de piel que podría pertenecer tal vez al agresor, identificar la ropa, cómo está vestido, si la ropa está sospechosamente lesionada, si hay desgarros. Los traen a la autopsia y resulta que muchos tienen la ropa interior al revés o colocados de una manera muy sospechosa, o se ven heridas cortantes en el abdomen y la ropa está intacta, que inclusive no tiene ni manchas, no tiene lesiones. Entonces, ¿será que le han cambiado de ropa? ¿Ha existido una manipulación? ¿O le han trasladado? Se encuentran restos de pasto, fibras, como si estuviera en el campo, y de pronto la persona la encuentra en un área donde no hay hierba, no hay tierra. Todos elementos, desastros, manchas, son trascendentales
en el momento del inicio de la autopsia. Entonces, no piensen que la autopsia solamente es cortar. La autopsia comienza desde la primera prenda que estamos observando, desde los antecedentes que nos van a dar los policías en la posición del cadáver, de dónde lo han recolectado, a qué hora han sido informados, todo tiene mucha relevancia para el médico forense. Y el médico forense, previo a hacer la autopsia, debe estar informado. Usualmente los policías nos muestran, nos dan un informe donde nos indican la característica del levantamiento de cadáver, en qué situación, a qué hora, bajo qué antecedentes. Entonces eso ya nos orienta para tomar previsiones. Sin embargo, ya que estamos hablando de autopsia, existe una variedad de autopsia que es la autopsia psicológica. ¿Alguna vez han escuchado ustedes algo de autopsia psicológica? ¿Quién ha escuchado algo que me pueda comentar? Autopsia psicológica. ¿Qué opina? A ver, nuestro amigo Buddy Richard Paco Yupanqui. Richard Paco. ¿Escuchaste algo, Richard, acerca de lo que es una autopsia psicológica? ¿Nada? Carolina, a ver, alguna señorita valiente que ya haya averiguado que es una autopsia psicológica. ¿Están presentes, chicos? ¿Aló? ¿O es que están pasando simultáneamente otra clase teórica? Cuéntenme, ya me estoy preocupando. ¿Cómo es, Lisbeth? No, doctor, estamos presentes. Ah, ya No está un estamos poco, pasando ahorita a otra clase. ya, no Pero me estaba preocupando. Bueno, ya, no se asusten, no se asusten. Yo sé que el tema de autopsia impacta, que les llama la atención, que han quedado anonadados, ¿no? Bloqueados por las cosas que estoy mencionando, pero existe una autopsia que es la autopsia psicológica y muchas veces cuando esto preguntan en las clases presenciales me dicen, ¿puedes la autopsia del cerebro, hacer cortes? La autopsia psicológica, chicos, es la reconstrucción de la vida de las personas fallecidas. Una autopsia psicológica no lo hace el forense, como su nombre lo indica, la autopsia psicológica lo hace el psiquiatra. Cuando ustedes han pasado el rote de psiquiatría, han observado las distintas variedades de trastornos que tiene la persona, trastornos mentales, pero sin embargo, en la autopsia psicológica lo que se hace es la reconstrucción retrospectiva de la vida de la persona que ha fallecido. Se estudia qué estilo de vida tenía, su tipo de personalidad, tipo de relación, oh por Dios, Pelusa, variedad de comportamientos, ¿no? Cómo era su forma de comunicar, cómo se llevaba con sus amigos, si tomaba, bebía, no era una persona que salía, que era parrandero, que los viernes después de su clase de medicina legal se iba ahí a los boliches cerca, regresaba los sábados, no tenía amigos que eran muy estudiosos, no frecuentaba estos lugares, pero lo han encontrado borracho, ¿qué ha pasado? Se ha suicidado, pero él nunca tomaba. Entonces, reconstruimos la vida de la persona para entender más o menos los factores que han generado eh, el fallecimiento, principalmente en situaciones de suicidio, ¿no? Entonces, el suicidio tiene sus connotaciones, como por ejemplo, les comento una situación, había una persona que lo encuentran colgado
con una cuerda en su casa y todos decían que se había suicidado. Pero en la autopsia psicológica veían que esta persona jamás había tenido situaciones de ansiedad, de estrés, ni depresión, que tenía un plan de vida, él soñaba con comprarse un autito, ¿no? Días previos había ido al mercado, o sea, su refrigerador, la nevera estaba llena, tenía frutas, tenía alimentos como para la semana, entonces tenía un plan de vida, estaba pagando unas cuentas, se había inscrito a unos cursos, entonces había un plan de vida que la persona no contrastaba con un tema de suicidio, muy diferente a que veamos que en la autopsia psicológica que la persona, pues, de una persona que tenía cortes, otro caso, ¿no? Tenía cortes en las muñecas, ahí pequeñas lesiones incisas de vacilación, que alguna vez entró en depresión, que hablaba de que la vida no vale la pena, entonces son contrastes muy distintos. Y la autopsia psicológica intenta reconstruir la vida de estas personas que han fallecido para poder entender su personalidad, ver si realmente podría haber existido un factor que haya generado el suicidio, porque recuerdan ustedes que muchas veces los suicidios terminan siendo asesinatos planificados y por no haber hecho un adecuado intervención, pues estas pasan desapercibidas. El caso Huaycho, han mostrado un cadáver momificado de más de 6 meses de evolución, que lo han colgado en un árbol camino a Yungas y lo han hecho pasar por suicidio, que el policía que estaba involucrado en el Hotel Las Américas se había suicidado. Lo han hecho pasar y así han engañado y las personas han aceptado, cuando en realidad este personaje ha escapado a Perú o a Argentina y actualmente está vivo. Y han hecho pasar como si el cadáver como si esa persona se hubiera suicidado, encontrando un cadáver momificado. Y a veces a eso se presta la fiscalía. Entonces van a encontrar situaciones muy controversiales que da rabia muchas veces, porque están vinculados a la parte política, a lo artístico, ¿no? Entonces, cosas muy negras, muy turbias que ocurren con el tema de la justicia, la fiscalía, y obviamente ustedes como profesionales tienen que cuidar sus espaldas de una manera, cómo informan, cómo aplican, cómo abordan la atención a un paciente, pacientes que vean ustedes que tengan sospecha de violencia, lo traen al hospital y les dicen, por favor, ha fallecido ahorita y necesitamos certificado de función, todo, no se atrevan. Puede ser que esa persona haya sido envenenada, ¿no? Salvo que ustedes lo conozcan, que habían hecho tratamiento muchos años, que estaba no sé, con cuadros de diabetes descompensada, con cuadros metabólicos asociados, un problema crónico, una enfermedad terminal, bueno, no puede entender y colaborar a estos pacientes, pero si notan ustedes personas sospechosas que donde puede haber el uso de la violencia y no sabemos, pues tengan mucho cuidado. Por eso se les va un poco recomendando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, en la autopsia psicológica también se pregunta a los familiares, a los amigos, a la familia, cómo era su comportamiento. Esa es una autopsia psicológica. Obviamente se realiza en la parte investigativa. Ahora ya vamos a entrar de lleno a lo que son los procedimientos metodológicos de la autopsia. En otras palabras, la autopsia es reconstruir, en la autopsia en la autopsia psicológica me olvidé mencionarles que es la reconstrucción histórica, ¿no? Del comportamiento de esta persona que va a ser interpretada de manera minuciosa por un psiquiatra principalmente o un psicólogo para que pueda determinar si realmente esta persona podría haberse suicidado, ¿ya? Ahí se incluyen a veces grabaciones, documentos, testimonios, fotos, videos de esta persona para entender si realmente su comportamiento podría haber provocado un suicidio. Y no solamente para el tema del suicidio, también para los que han generado un asesinato, ¿no? Entonces el comportamiento
no era, esta persona era muy agresivo, realmente te chocabas con él y te quería pelear, quería pegarte, era muy alevoso, andaba con bebidas, manejaba armas, entonces podemos entender su comportamiento en función a lo que se vaya a estudiar. Ahora sí, entremos de lleno a lo que es la autopsia médico-legal. Les comento que tiene fases. Esas fases tienen una secuencia metódica y prolija, como les había mencionado, y que esa fase, una de las fases muy importantes es que en la autopsia médico-legal debe existir la revisión de los informes en el levantamiento de cadáver. Lo que les comentó el policía, le va a presentar el informe, una copia. Obviamente que el forense también previo a realizar una autopsia tiene que tener una orden judicial emanada por un fiscal o el juez que le diga, aunque sea de manera verbal o por escrito, mediante un memorial, o simplemente el llenado de una hoja con la firma donde se le solicite que mediante resolución de la ley se solicita que el médico forense de turno efectivice la autopsia de ley a un determinado cadáver. Entonces, basta eso de manera verbal o con un sello y firma del fiscal o directamente por el juez para que haga la autopsia. En ese proceso se revisan los documentos, se verifica que tenga la autorización y el médico forense procede. También va a revisar si hay esquemas, fotografías del cadáver y ahí procede a elegir una técnica de la autopsia. Cómo es que va a abordar al cadáver para poderlo estudiar. La secuencia de pasos para realizar la autopsia médico-legal va desde recibir e identificar al cadáver. En otras situaciones el cadáver es un NN porque no tiene carnet o alguna identificación, entonces se recibe. Les comento que en la morgue muchos de los cadáveres que no son identificados los van enumerando. A veces les ponen códigos o la inicial NN con la fecha. Antes los colocaban en el abdomen. Yo me acuerdo que el morguero de acá del Hospital de Clínicas llegaba el cadáver y ya le anotaba con un marcador en el abdomen, un poquito como falta de respeto, ¿no? Actualmente ya hay protocolos como para identificar, se le coloca ahí, hay una tarjetita que se coloca en los pies o en el dedo gordo, en el hallux, para identificar la fecha, la hora, más o menos cuando está llegando el cadáver, para tener más o menos una secuencia. Actualmente ha mejorado la sala de autopsia porque antes era terrible, los cadáveres estaban ahí apilados, a veces uno tras otro, en descomposición, toda una contaminación. En este proceso de realizar la autopsia, también debe identificar qué elementos va a utilizar. Por lo general no se requiere un gran equipo, basta con tener un bisturí, los cuchillos, las sierras, hay una especie de amoladoras para cortar huesos del cráneo, frascos para recolectar muestras, eh, equipo de sutura también para cerrar las lesiones, las heridas, los cortes que se vaya a realizar y llenar o tener listo ya un protocolo para escribir y colocar o apuntar. Entonces, todo es como hacer un procedimiento quirúrgico, simplemente que en este caso el paciente ha fallecido. Pero eso no significa que por lo que es un cadáver vayamos a faltar el respeto, que hagamos como uno le dé la gana. Entonces, si bien la persona ya está fallecida, no siente dolor, uno debe tener el respeto ante este cadáver, tratarlo de la manera apropiada, hacer la técnica también de una manera limpia, prolija, no es manchar, mojar sangre por todo lado. El cadáver no es un material, esa persona ha tenido vida, sentido, ha amado, ha tenido o tiene una familia, hay personas que lo quieren, que están llorando su pérdida, por lo tanto uno debe ser muy respetuoso dentro del procedimiento, ¿no? Y definitivamente llenar el protocolo con sus características.
Les voy adelantando esta partecita, porque ya en la siguiente clase vamos a ver una autopsia en vivo y también vamos a ver la secuencia de cada uno de ellos. Entonces, como les decía, no es que el médico forense esté desesperado de cortar y quiera carnear, cortar las extremidades, el abdomen. No es así. La autopsia comienza desde la observación de la ropa y debe ser segmentaria. Cuando menciono que es segmentaria, hago referencia a que debe tener un orden, usualmente desde la cabeza hasta los pies, pero comienza desde la evaluación de la misma ropa. ¿Qué se evalúa? Se evalúa el tipo de vestimenta que tiene, si existe en la ropa algún tipo de fluido sospechoso, sobre todo viendo en las ropas interiores. Obviamente que a medida que evaluamos vamos a ir desprendiéndole de la ropa, ¿no? Pero cuando llegamos a las ropas interiores o los pantalones, hay que ver si tiene desgarros, si tiene arrugas, si tiene algún tipo de residuos de alguna sustancia o restos de tierra. Verificamos la ropa interior, si hay fluido de carácter sexual, líquido seminal, sangre, vellos púbicos, algo que podría ser relevante por la zona. Evidenciamos si los zapatos tienen manchas de tierra, trazas de hierba, huellas, o si tiene o no tiene las medias, la característica de las medias, porque también podemos intuir inclusive el nivel social de esa persona por la característica de la ropa que lleva. Y definitivamente evaluamos los bolsillos, muchas veces ahí encontramos algún componente sospechoso o podemos encontrar dinero, identificaciones, fotos, algún indicio sospechoso. eh, y la ropa también nos puede dar una información previa a la evidencia de alguna lesión. Por ejemplo, hay manchas que tienen rastros de sangre y desgarros que coinciden con el uso de arma blanca o un orificio por proyectil de arma de fuego. ¿Ya? Entonces vamos despojando de las prendas, de la ropa, y a medida que analizamos también debemos describir cada una de estas prendas. Eso significa que el forense muchas veces se le va grabando, o sea, se pone una cámara filmadora donde está filmando todo el procedimiento, que es ya una evidencia de que se está realizando con un protocolo la autopsia, porque muchas veces pueden existir procesos en el cual al forense le dicen ha alterado la escena o ha sembrado indicios, ¿no? Entonces para ello uno tiene que grabar al mismo tiempo de la grabación o de la filmación, tiene que haber una grabación verbal donde el forense, como está con guantes, como tiene manchas de sangre, no tiene la posibilidad de escribir, entonces se ve obligado a veces a grabar y escribir lo necesario en el protocolo para que luego pueda transcribir. Entonces también se va grabando de manera verbal, se va haciendo esquemas en el protocolo de cómo se van obteniendo las muestras y se describe cada una de las ropas, cada una de las prendas. Si esta persona tiene buzos, poleras, se va a describir una por una cada polera, cada cosa es importante. Y en el caso de la ropa se describe su marca, la talla, su característica, si tiene lesión, desgarros, y se continúa con la siguiente prenda. Y la siguiente prenda, los pantalones lo mismo, el cinturón, todo, absolutamente todo. Inclusive se analiza los tipos de botones, si la botonadura corresponde, si hay algún desgarro, si hay un deshilachamiento. En la agresión sexual muchas veces las ropas eh, han sido desgarradas, a veces lo traen a la víctima sin ropa interior, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar precauciones para tomar muestras, rasgaduras, residuos, todo, absolutamente todo. Y en función de la ropa se anota la marca, el tipo de la talla, el color, modelo, la etiqueta. Y no solamente eso, el forense tiene que tener la prudencia inclusive de señalar la prenda para que no sea cambiada.
porque todos estos elementos que estamos recolectando, ropas, todo, van a ser enviados al laboratorio y el laboratorio lo va a poner en custodia. Por lo tanto, tenemos que llenar un protocolo exclusivo para mandar ropas y eso tiene que estar firmado por el forense. Y si no quiere que le cambien las ropas por algún motivo, algún tipo de interés, el forense tiene que tener precauciones de poner una marca, algo propio que no pueda ser modificado porque puede darse la situación de los cambios, sobre todo cuando hay intereses de por medio, ¿no? Políticos, artísticos, la coyuntura puede hacer que modifiquen muchas cosas. Bien, y luego que hemos desprendido de toda la ropa, tenemos al paciente ya desnudo, pues tomamos parámetros importantes y uno de ellos es la estatura, la talla y el peso. Muchas de las morgues tienen una balanza incorporada donde se calcula el peso, o por lo menos un promedio, y agarramos una wincha y medimos la estatura. Esta es la mesa de Morgani, el cadáver va a estar recostado en posición de cúbito supino. Eh, Se comienza con describir los hallazgos de filiación del paciente, si es que tiene, si es varón, mujer, características, los rasgos faciales, fisonómicos que pueda tener la persona, y luego procedemos a describir la talla y la estatura de la persona, el peso aproximado, sus características pondoestatural, y medimos los perímetros de la cabeza, así como cuando atendemos a un bebecito y vamos midiendo perímetros, perímetro cefálico, perímetro abdominal, torácico. Hacemos énfasis en las lesiones visibles, perceptibles y en los puntos de referencia como por ejemplo tatuajes. Muchas veces los tatuajes y las cicatrices son puntos de referencia que nos van a permitir identificar a un cadáver. Entonces, la familia los reconoce porque tenían tatuaje en forma de corazón, tenía unas rosas tatuadas en el abdomen, tenía una cicatriz antigua por una laparatomía, una apendicectomía, puntos de cicatrices que son importantes. Todas esas se tienen que describir si son recientes, antiguas, y definitivamente se hace énfasis absolutamente todo. Tomamos mucha precaución con los dedos, cortamos las uñas, obviamente, las recolectamos en un sobre, un papel, un sobre manila, dependiendo todos los vestigios de las uñas, y las llevamos y la transferimos para biología forense, para que podamos estudiar algún vestigio de piel, sangre que pueda ser transportado de su agresor hacia la víctima, o él si es que tiene la vestimenta. Lo mismo sucede en la parte anterior y en la parte posterior. Y simplemente les menciono que tenemos equipos que son los necesarios para implementarlos, de protección particularmente, porque también al estar en contacto con fluidos, la parte de la bioseguridad es importante, por la presencia de aerosoles, sangre, uno debe tener protegido también, ¿no? Tener una máscara de protección facial, tienen un mandil de plástico por si hay manchas de sangre, los guantes, inclusive me acuerdo que en Colombia cuando hacíamos las autopsias, los forenses tenían guantes tipo metálicos, esos
que son muy flexibles, como los espadachines más o menos. Esas tenían porque era frecuente que por la cantidad de autopsias que se realizaban, a veces eran rápidos y los fallecidos por la FARC, los que provenían de esas guerrillas, uno hacía autopsias, 30 autopsias al día, imagínense, y uno tenía que ser rápido. Entonces era frecuente hacerse cortes en las manos, entonces uno utiliza guantes de protección, a veces metálicos, porque uno corre el riesgo de cortarse inclusive. Y esta es una sala de autopsia ideal. En la actualidad podemos decir que se está mejorando todavía, falta. Esta es la mesa de Morgani, vean que tiene un relieve importante para evitar la salida de fluidos. Tiene incluido una manguerita para hacer el lavado, porque también al cadáver hay que lavarlo para ir despegando de algunos vestigios, ¿no? Después de que hemos recolectado, se va sacando fotografías y videos de todo el procedimiento. Inclusive algunas salas tienen aspiración, inclusive para la sangre o para cuantificar. Y obviamente hay estas otras salas que son más sofisticadas, como la que están viendo. Esta es muy parecida a la de Colombia. Y en otros países donde inclusive tienen adheridos ahí lámparas para irse a quirófano, para ver el detalle, todo, ¿no? Entonces hay una importante inversión. Sin embargo, nuestras salitas de autopsia de Bolivia son un poquito todavía no tan modernas, pero sí se ha mejorado. La siguiente clase vamos a hablar de la técnica y les voy a mostrar cómo hacemos la evaluación de las lesiones, la secuencia de cada uno de estos y les vamos a hablar de las técnicas, ¿ya? Para que podamos eh, tomar en cuenta y les voy a mostrar algo de historia también de lo que hacíamos en la parte de las autopsias. Hasta acá, chicos, esta es la primera parte de la autopsia, sus características, y hemos visto la importancia, la definición y los objetivos que tiene, incluyendo hasta la etapa previa de una autopsia como tal. Entonces aquí vamos a hacer una pausa, por favor. Les agradezco mucho su atención. No sé si tienen alguna duda hasta acá respecto a lo que hemos avanzado hoy. Si tienen algún comentario respecto a algo específico vinculado a esto de la autopsia. Baña, ¿está todo bien?